Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Vero y hoy voy a recomendaros libros para leer en este invierno. Tenía muchas ganas de hacer un vídeo hablándoos de lecturas invernales porque a mi modo de ver creo que son lecturas que se disfrutan mucho más en esta época del año. Me quedé con ganas de hacerlo durante el otoño, así que esta vez me adelanto un poquito a la llegada del invierno y os traigo este vídeo. En total son 8 libros de los que os voy a hablar que a mí personalmente me gustaron mucho y que creo que son ideales para disfrutarlo en esta época. Así que no me entretengo y comenzamos con las recomendaciones. El primer libro que os recomiendo no puede ser otro que Mujercitas y su segunda parte, también Aquellas Mujercitas, de Louisa May Alcott. La verdad es que creo que no hay libro que mejor representa el invierno que esta historia. Entre las comidas que prepara la madre de las protagonistas y las escenas y también ese momento de Navidad y demás, o sea, creo que es una historia ideal para esta época del año. Nos cuenta la vida de 4 hermanas, las hermanas March. Vamos viendo cómo cada una tiene un carácter y una forma de ser muy distinta a las otras, como luego dentro de esas 4 hermanas y la buena relación que normalmente tienen también más afinidad unas con otras. Y también vemos pues las típicas peleas de hermanas, los rifirrafes, vemos también los enamoramientos que tienen, cómo van evolucionando, cómo van madurando estas hermanas y también que no lo pasan muy bien en muchas ocasiones, que tienen que enfrentarse a ciertas circunstancias bastante duras. De verdad que es una historia que yo disfruté muchísimo. Es cierto que Aquellas Mujercitas no me gustó tanto como la primera entrega, no por el hecho de que las protagonistas maduren, sino sobre todo por el final que tienen algunas de ellas. Me dejó un poco así, pero en general es una historia que me encanta. Además, el estilo de Alcott es una auténtica maravilla y de verdad creo que si no habéis leído esta historia no hay mejor época para hacerlo que esta. Otro de los libros que os recomiendo es One Day in December de Josie Silver, aquí traducido como Un día de diciembre y traído por Suma de Letras, si no recuerdo mal. Fue una historia que a mí me gustó muchísimo, una de mis favoritas del 2019 y se ambienta realmente durante todo el año y en muchos años, pero sobre todo tiene muchísima importancia la época de Navidad, de ahí el título también de Un día de diciembre. De este libro ya os he hablado en otras ocasiones aquí en el canal, porque es un libro que ya os digo, fue una de mis mejores lecturas del 2019, lo disfruté muchísimo y lo que me gusta es la progresión. Vamos viendo cómo la protagonista, que es Laurie, pues va progresando en la vida, digamos, va madurando, vamos viendo cómo la va cambiando la vida desde el 2008, que es cuando comienza la historia, hasta el final de la misma, y vamos viendo cómo se enamora, tiene un flechazo en el 2008 de un chico al que ve mientras que ella está subida en el autobús, y luego también cómo el destino pues la va uniendo, ¿no?, a esta persona, aunque quizás a veces no de la forma en la que a ella le gustaría. Yo os digo que es un libro que a mí me gustó muchísimo y que creo que si se lee en esta época de año se va a disfrutar todavía muchísimo más, así que si no lo habéis leído espero que os animéis a darle una oportunidad. Otro clásico que no podía faltar en estas recomendaciones es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Si me seguís desde el año pasado, pues sabréis que bueno, yo tuve un poco de relación amor-odio con este libro. En general me gustó bastante, o sea, la historia me gustó, creo que está súper bien narrado, que Charlotte era una adelantada a su tiempo, pero hubo también ciertas cosas de la historia que no me terminaron de convencer, creo que sobre todo por las expectativas que yo tenía formadas sobre este libro. Aún así, reconozco que fue un libro que tiene una ambientación maravillosa y que se disfruta mucho en esta época del año, pues porque la ambientación es como que muy invernal, de mucho frío, los parajes, las descripciones, la historia como tal, creo que es de esas típicas historias que se disfrutan mucho mejor con un café o un chocolate caliente al lado en vez de tirado en la arena de la playa, sinceramente. Así que creo que por todas esas descripciones, por la historia como tal, se va a disfrutar mucho mejor en esta época del año y si no lo habéis leído también os lo recomiendo. Nos cuenta la vida de Jane Eyre desde que es una niña pequeña, vamos viendo también su evolución, cómo se va haciendo mujer, cómo va madurando, cómo también la vida la hace madurar, la relación que tiene con su familia, que es escasa, en fin, de verdad es una historia que me gustó muchísimo, quizás no tanto la parte del romance, pero como os he dicho, por el hecho de que yo lo tenía un poco idealizado, por decirlo de alguna forma, me esperaba otra cosa distinta por las expectativas que tenía sobre la misma, pero de verdad que aún así me gustó, reconozco que me gustó, que la historia como tal me gustó, ya os digo, que esas descripciones y que esa historia como tal es que se disfruta mucho más en esta época del año que en ninguna otra.
Otro libro que creo que también lo vais a disfrutar mucho más si lo leéis en esta época del año que si lo leéis en cualquier otra, es Segundas oportunidades de Rainbow Rowell. Leí esta historia el año pasado y yo en mi caso lo leí en primavera y es cierto que me gustó muchísimo, pero tengo la sensación de que si lo hubiese leído en el mes de diciembre la habría disfrutado todavía muchísimo más porque la ambientación se basa en lo que es la época navideña total. Entonces creo que no sé, que si me hubiese esperado, quizás la hubiese disfrutado todavía mucho más de lo que ya de por sí la disfruté porque me gustó muchísimo. Nos cuenta la historia de Neil y de Georgie, que es un matrimonio que llevan ya muchos años juntos y demás, y bueno, se van a ir a pasar las navidades a casa de los padres de Neil. ¿Qué pasa? Que en un compromiso de última hora, Georgie tiene que quedarse en su trabajo porque tienen que trabajar en una tira y tiene que salir y tiene que hacerse todo durante la época de Navidad. Entonces, al final ella se queda y se marcha Neil y se marchan sus hijas. La vida les da como una segunda oportunidad, es como que le avisa, vivimos entre un presente y un pasado a lo largo de la historia y la verdad es que me gustó muchísimo esa magia, por eso os digo que creo que si yo me hubiese esperado y lo hubiese leído luego en Navidad, pues lo habría disfrutado todavía mucho más porque creo que se hubiese sentido aún más la magia de la historia, es como de las típicas películas estas de sobremesa de los fines de semana, ¿no? En las que estamos entre el pasado, el presente, vemos también como un poco el futuro y demás y me gusta mucho. Si no habéis leído a Rainbow Rowell os la recomiendo también un montón porque sí que es cierto que sus historias son así más juveniles que adultas pero que merecen mucho la pena y que son libros que se leen de una sentada sin que te des cuenta de ello. Otro libro que no podía faltar en esta lista es El día que dejó de nevar en Alaska de Alice Kellen. De verdad, qué historia más maravillosa, lo que la disfruté cuando la leí el año pasado, es que no os lo podéis imaginar. La protagonista, Heather, se marcha a Alaska para buscarse a sí misma, para encontrarse, necesita tiempo, necesita alejarse de todo y digamos que poner en orden sus prioridades, ¿no? Dar perspectiva a su vida. Muchas veces cuando nos sentimos muy perdidos necesitamos, ¿no? Como que viajar, alejarnos para ver las cosas desde otro punto de vista, para reencontrarnos con nosotros mismos. Pues esto es lo que hace la protagonista y para ello viaja a Alaska. Allí se va a encontrar con un vecino que le va a cuidar un montón, la va a cuidar muchísimo, va a ser como su padre, por decirlo de alguna forma, se va a preocupar muchísimo de ella y también con un chico de más o menos su edad que es bastante arisco, bastante seco y bastante borde. Poco a poco pues vamos a ir descubriendo la verdad de la protagonista, la verdad de este chico que es tan borde y también la verdad de este vecino porque al final es como que todo está unido. Fue una historia súper bonita, todo en un ambiente invernal con nieve en Alaska, es que lo tiene todo para que se disfrute en esta época del año. Por supuesto, otro libro que tampoco podría faltar es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Yo lo releí de nuevo el año pasado, pero es una historia que he leído y releído muchísimas veces y que cada vez que la releo me gusta todavía más. Aquí nos cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, que bueno, pues es un señor bastante avaro, bastante tacaño, bastante huraño con la gente, no soporta a la gente, es como que está amargado con la vida y con todo. Y un día se le presenta el fantasma de su antiguo socio dándole un aviso de que o cambia o la vida le va a ir muy mal, lo poco que le quede de vida le va a ir muy mal. En ese momento pues se le presentan tres fantasmas, ¿no? Vamos viendo cómo en cada momento de la historia se presentan tres fantasmas, el del pasado, el del presente y el del futuro. Y la verdad es que es un libro que ya os digo que lo releo casi cada año porque es que me encanta, me parece una historia maravillosa que se disfruta muchísimo, sobre todo ahora en la época de Navidad, porque además es que está ambientada en esta época, de ahí lo de Cuento de Navidad, y me encanta pues ver cómo al final tienes la esperanza, ¿no? Tienes la esperanza de que las personas muchas veces nos creemos que ya no van a cambiar porque ya somos mayores, porque ya es muy difícil cambiar cuando tenemos una edad, pero es como que este libro nos hace ver que nunca hay que perder la esperanza. Hay personas que necesitan un empujón, ver las cosas de otra manera, es como que les espabilen, por decirlo de alguna forma, y vemos que queda la esperanza de que sí puedan cambiar, aunque no al 100%, pero sí un poquito, siempre que sea para mejor. Así que es como que una historia muy esperanzadora y por eso me gusta tanto. Y el último libro con el que cierro estas recomendaciones es Mi teoría de todo de JJ Johnson. Este libro lo leí hace ya unos cuantos años.
De hecho ya tiene unos cuantos años desde que se publicó y creo que pasó como que un poco desapercibido, lo cual me da bastante rabia porque para mí la historia es como que vale mucho la pena. Sara es la protagonista de la misma y bueno, es una historia que al final es de superación, de superar el duelo de otra persona a la que Sara estaba muy unida, de cómo se siente ella, de la culpabilidad que siente porque cree que podía haber hecho algo por esa persona que ha fallecido, también cómo se vuelve en contra de todo el mundo, cómo por más que la gente le dice supéralo ya de una vez, céntrate en el instituto, olvídate, distráete con otras cosas, ella no puede, se cierra en banda, se vuelve muy borde y demás con la gente. Es una historia que creo que se va a disfrutar mucho en esta época del año porque además, si no es casi toda, es una buena parte de ella, se centra también en la época de Acción de Gracias y la Navidad, los preparativos previos al día de Navidad. Y como es una historia también así un poquito dura, de esas en las que necesitas algo reconfortante para acompañarla mientras que la lees, pues me cuadra perfectamente para que le deis una oportunidad y lo leáis en esta época del año de una vez por todas, que de verdad os digo que es un libro que creo que merece bastante la pena y me da mucha rabia que haya historias tan buenas que pasen como que tan desapercibidas. Así que ojalá y os animéis. Y estas serían mis recomendaciones de libros para leer en invierno. Yo al final me he decantado por estas pues porque o bien tienen toques invernales de que las escenas y la historia como tal se ambienta en el verano, o bien porque también tienen como que toques navideños, entonces se une un poquito una cosa con la otra. Comentadme si habéis leído alguna de ellas, si os han gustado, si tenéis ganas de leer alguna otra y qué otros títulos me recomendáis a mí para leer en esta época del año, que estoy abierta siempre a vuestras sugerencias. Por mi parte, esto es todo. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y os recuerdo que a partir de la semana que viene vais a tener 2 vídeos en el canal, uno el jueves y otro el domingo, ambos a las 6 de la tarde, solamente por este mes de diciembre para compensar un poco la ausencia de las últimas semanas. Ahora ya sí, me despido, no sin antes mandaros un besazo enorme. ¡Adiós!